Miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Muy buenos días. El Evangelio del día de hoy, a pesar de que es un Evangelio muy corto, tiene una enseñanza muy profunda y ojalá que nosotros sí podamos escucharla con atención para no cometer el mismo error que alguno de los discípulos de Jesús. Porque resulta que Juan, aquel a quien nosotros hemos conocido como el discípulo amado, aquel que estuvo muy cerca de Jesús, pues resulta que pareciese que sus pensamientos o su lógica está muy lejana a la lógica de Jesús, a los pensamientos de Jesús. Se acerca a Juan y le dice a Jesús: Maestro, hemos visto a alguien que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no era de los nuestros, se lo prohibimos. A lo que Jesús se molesta y le contesta esta frase: todo aquel que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Esta frase y esta actitud, tanto la que Juan le dice a Jesús y la respuesta que Jesús le da en este contexto, nosotros pudiéramos parafrasearla en otras maneras para poder entender cuán profundo es el mensaje de Jesús y cuál es la lógica, cuál es lo que Jesús quiere de nosotros. ¿Recuerdas aquel momento donde se acercan a Jesús y le dicen: allá afuera está tu familia buscándote? ¿Qué es lo que contesta Jesús? ¿Quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Quién es de parte de Jesús o quien está con Jesús? Quien es de Jesús es aquel que hace la voluntad del Padre y no los que están físicamente pegaditos a Él. Eso fue lo que le pasó a Juan. Juan vio a alguien que expulsaba demonios en el nombre de Jesús, pero como ese alguien no era parte del grupo de los que seguían a Jesús, Juan se lo prohibió. Varios errores aquí. Una es, aquel que estaba expulsando demonios era alguien que estaba liberando en el nombre de Jesús, era alguien que estaba haciendo misericordia en el nombre de Jesús, era alguien que estaba haciendo el bien en el nombre de Jesús, en la persona de Jesús, por la fe en Jesús. Pero Juan, al ver que no es parte de ellos, se lo prohíbe. Primero, ¿cómo vas a prohibir que alguien esté haciendo el bien? Deberíamos de alegrarnos que todo mundo esté haciendo el bien, aunque no sean de los que caminan con nosotros, aunque no sean de los que piensan como nosotros. Pero el hecho de que sus acciones sean buenas, hablan ya de la bondad que hay en el corazón. Por eso Jesús se los dice: no se lo prohíban. El segundo error que es importante que nosotros reflexionemos es: ¿quién le dijo a Juan que tenía derechos de autor sobre el nombre de Jesús? Que él podría controlar quién sí, quién no iba a usar el nombre de Jesús, quién sí iba a poder expulsar demonios en el nombre de Jesús y quién no. No, nosotros no tenemos derechos de autor sobre Dios. Es Dios quien tiene los derechos de autor sobre nosotros. Él es nuestro autor, nuestro creador. Nosotros solamente le obedecemos, le seguimos. Pero Dios sabe a quién le da la gracia y a quién no, a quién le concede hacer esos milagros y a quién no. Juan sentía en cierta manera un amor o un celo por Jesús, que quería que quizás la intención de Juan era que todos estuvieran unidos a ese grupo. Pero la idea de Jesús es diferente. La unidad no significa uniformidad. Son dos cosas diferentes. Dios quiere que su pueblo esté unido, pero no quiere que su pueblo esté uniformado. Eso es diferente. A cada uno Dios nos ha dado
Pudiéramos decir un uniforme diferente, dones y carismas diferentes. San Pablo lo dice. Somos diferentes. No debemos de buscar una uniformidad porque eso rompe la unidad que se da en la diversidad. Piensa en esto. Si todas las piezas del rompecabezas fueran iguales, no habría unidad. Para que haya unidad, tienen que haber diferencias. Los dedos de tu mano están unidos y todos son diferentes. El querer que todos sean parte de un grupo y que todos estén uniformados en cierta manera rompe la unidad. Tenemos que entender que en la diversidad ahí es donde se da la unidad. A veces nosotros somos muy celosos de nuestro grupo y eso sería bueno si está subordinado al plan de Jesús y que podamos entender cuál es la visión de Jesús. Porque si no podemos caer en este mismo error de Juan, de por creernos muy amados, despreciamos a los demás, cuando eso es completamente un error. Hay algunos que quizás se ponen la playera bien firme, la medalla, el escapulario y tienen una identidad muy fuerte en su grupo. Y qué bueno que ames tu grupo, tu ministerio, tu equipo. ¡Qué bueno! Eso es algo bueno. Lo que está muy mal es que desprecies a los demás, como lo hizo Juan. Le prohibía al otro hacer el bien porque no está con nosotros. Y quizás estas frases te van a sonar familiares. A veces nosotros desprestigiamos el bien de los otros solamente porque no están con nosotros, solo porque no piensan como nosotros, solo porque no usan la playera que nosotros usamos. ¿Te suena familiar? Mi grupo es el mejor. ¿Y a ti quién te dijo que es el mejor? ¿Quién es el que lo ha evaluado para decir que tu grupo es el mejor? No, pues porque nosotros usamos tal medalla, tal reconocimiento en la pared y porque tenemos tanta antigüedad. ¿Y eso quién te dice que es el mejor? El mejor es aquel que hace la voluntad del Padre. El mejor es aquel que hace el bien. Fíjate bien, pareciese que para Jesús, quien es de su equipo es aquel que hace el bien y no aquel que está con él. Porque tú puedes estar muy cerca de Jesús y al mismo tiempo hacer las cosas contrarias a lo que Él te pide. Piensa en un Judas Iscariote, en alguien que estaba muy cerquita de Jesús, que era alguien de los que estaba en el equipo, de los seguidores, de los que estaba con Juan. Pero Judas Iscariote parecía que tenía su corazón muy lejano. En cambio, aquellos que no eran de los 12, aquellos que no estaban haciendo el bien. Y al hacer el bien, te hace ser parte de Jesús. En cambio, si eres de los que está con Jesús y no haces el bien, entonces no eres de los de Jesús. Esta enseñanza o este evangelio lo podemos tomar en dos formas. Una es: ¿estás descalificando el trabajo de los otros? ¿Estás descalificando lo bueno que los otros grupos y ministerios hacen o que las otras personas hacen? Porque a veces nosotros nos creemos los santos, los buenos, los perfectos y todos los demás son pecadores, todos los demás son malos. Esa actitud no viene de Dios. Definitivamente no. Tenemos que ver y reconocer la bondad en el hermano, la bondad en el otro grupo y que a Dios también actúa en el otro grupo. Quizás a veces hasta mejor que con nosotros mismos. Pero la otra forma de meditación de este evangelio es: ¿y yo estoy haciendo la voluntad del Padre? ¿Y yo estoy haciendo el bien? ¿O no será que quizás estoy haciendo el mal al descalificar? ¿No será que quizás yo no estoy haciendo nada y entonces cómo se me va a evaluar si soy de los que está con Jesús o de los que está en contra de Jesús? Jesús quiere la unidad, no la uniformidad. Jesús quiere que todos nosotros nos respetemos y que trabajemos juntos construyendo un mundo mejor. En la familia todos somos diferentes, pero eso no significa que estemos separados. Lo que nos une es el lazo de la sangre. En nuestra fe, lo que nos une es el mismo Dios creador de todos. Este Dios que nos ama, este Dios que nos sigue buscando continuamente y que se nos revela a través de su Hijo. Este Dios que quiere que seamos su familia, que seamos sus amigos, que seamos parte de Él
haciendo el bien como Él lo hace, a buenos y malos sin distinción. Que sea este Dios quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En un juego, en un deporte, ya sea fútbol, básquetbol, voleibol, para poder jugar, parece que tiene que haber dos equipos, pero que tengan la misma finalidad, las mismas reglas, el mismo objetivo, una convivencia. Si todos fueran parte del mismo equipo, no habría competencia, no habría juego. Y no estoy hablando de competencia de pelear unos con otros, sino de que se pueda jugar. Tener a alguien que piense diferente o tener a alguien que esté en el otro equipo siempre te ayuda a mejorar. Veamos las virtudes de los demás. Aprendamos a ver los dones y cómo Dios está trabajando en la vida de los demás. Y entonces seremos capaces de también poder evaluarnos y ver cómo Dios está trabajando en nuestra propia vida. Reconozcamos el don de los demás. Hagamos el bien y alegrémonos cuando los otros también hacen el bien. Ese es el distintivo de alguien que pertenece a Jesús. Que tengas un excelente día.